Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por la compañía como siempre. En instantes vamos a conversar con uno de los líderes de la oposición del Partido Nacional, con el senador de Alianza, con el doctor Jorge Larrañaga. Vamos a conversar sobre varios aspectos que tienen que ver con la marcha del gobierno, la situación regional, pero también sobre la interna y algunas propuestas que viene manejando el legislador desde hace ya algunas semanas y meses, y encuentros que ha tenido la semana pasada con distintos actores políticos y sociales. Vamos a detenernos en la situación de Venezuela, lo que ha pasado en Venezuela en la noche de ayer, en la madrugada de hoy lunes. Vamos a evaluarlo con el integrante de Ciencias Políticas, con Álvaro Padrón. ¿Era previsible? ¿Qué puede pasar en Venezuela? ¿Cómo se llevará adelante los liderazgos desde la oposición y desde el gobierno en términos comparativos? ¿Qué se puede decir con la República Argentina? ¿Qué va a pasar en Argentina a partir del próximo 10 de diciembre? Lo conversamos con Padrón dentro de un ratito también. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Daniel, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, el mundo está complicado, la economía mundial está complicada y el barrio ni les cuento. Hay problemas en Brasil, en la Argentina, en Venezuela. Bueno, vamos a hablar con los exportadores. ¿Qué análisis hacen de este cierre de 2015? ¿Cuáles son los números? Había por allí una cifra del 11% a la baja. Vamos a ver si se ratifica ese número con las solicitudes de exportación para diciembre. ¿Qué nuevos mercados se pueden estar explorando? ¿Cómo ha visto hasta ahora la Unión de Exportadores la gestión que se ha desarrollado en estos meses por parte de la Cancillería? Algunos de los temas que vamos a hablar con Teresa Eisenberg de la Unión de Exportadores. Bien, saludo a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Danilo, saludos para todos. Hablamos de la investigadora de ANCAP. Faltan pocos días para que terminen las actuaciones, pero después quedan los informes que el Senado va a tener que tratar. Conclusiones todavía no hay muchas, pero la oposición obviamente estudia lo que está saliendo de la comisión y verá qué hace. Busca responsabilidades políticas y habrá que ver si hay denuncias ante la justicia. Además, siguen las diferencias dentro del Frente Amplio entre actoristas y la gente Sendic sobre el manejo de ANCAP, con últimas declaraciones que han generado nuevo revuelo en este tema. Vamos a analizar cómo viene la comisión y algunas de estas repercusiones políticas que se han dado justamente en las últimas horas. Bien, la mesa está servida y si me acompaña, con mucho gusto, ya vamos a recibir al senador Jorge Larrañaga. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Alfredo, el gusto es mío, por supuesto, de estar con ustedes. Bien, muchas gracias. Para empezar, le pido una reflexión sobre lo que pasó en Venezuela, usted lo esperaba, y también la postura que el gobierno ha tenido en torno a todo este proceso que termina con la victoria de la oposición legislativa en Venezuela. Las sociedades que lidian con la libertad siempre terminan con la tiranía. Eso decía Simón Bolívar. Y esto precisamente marca que hay un estado de opinión pública transformador en la República de Venezuela, que es indiscutible, marca el triunfo de la democracia, de la libertad, que siempre gana. Y bueno, yo me siento como demócrata muy contento, no porque quiera intervenir, sino porque no me gusta el régimen venezolano, no me gusta esa expresión autoritaria, y veremos qué es lo que sucede, porque creo que se va a complicar la cosa en función de tener un parlamento prácticamente con una mayoría abrumadora de la oposición. ¿Se va a complicar? ¿Usted teme que haya dificultades institucionales en Venezuela? Bueno, veremos. Yo no quiero augurarlas, no quiero pronosticarlas. Digo que se va a complicar porque todos conocemos cómo es el presidente Maduro y todos sus cortesanos que han terminado siempre por dar expresiones como las de ayer mismo, cuando le retiraron las acreditaciones a los expresidentes simplemente por opinar lo que tienen que opinar sobre un proceso democrático en el país. Me parece vergonzoso. Y bueno, como no estamos acostumbrados a ese tipo de realidades y de democracias, entre comillas, veremos qué sucede en los próximos tiempos. Repito, va a haber un ejecutivo muy fuerte, que va a querer seguir estableciendo sus designios, y va a haber un legislativo que va a tener otro camino. Entonces,
veremos cómo eso termina desenvolviéndose. Y en un minuto, ¿cómo valoró la postura del gobierno y del presidente Vázquez en torno a Venezuela? Bueno, realmente una postura panqueque. Se dan vuelta en el aire. Esa es la realidad. Porque, por ejemplo, me parece increíble que el presidente Vázquez termine diciendo de que Leopoldo López es un preso común, que estaba en una manifestación y que de esa manifestación se derivaron delitos comunes y que por eso está preso. Cuando él y buena parte de los que hoy conforman el gobierno del Frente Amplio estuvieron en el filtro, en la asonada del filtro, donde se pretendía simplemente cumplir con un mandato de la justicia. Entonces, decir que no le corresponde la aplicación de la cláusula democrática al gobierno de Venezuela, cuando lo dijimos el 30 de octubre, fuimos los primeros en decirlo aquí en el país, en varias intervenciones. Después lo reafirmamos ante un planteo del senador Pablo Mieres con respecto a la prisión de Leopoldo López en Venezuela. Lo volvimos a expresar. Después lo afirmaron varios dirigentes políticos de la oposición. El presidente Vázquez dice que no se dan las condicionantes. Cuando hay presos políticos, medios de prensa censurados y clausurados, cuando hay dirigentes detenidos, cuando sucedió el asesinato de un dirigente de la oposición en un pleno mitin político y después terminaron diciendo que era una suerte de ajuste entre bandas. En fin, yo no creo que haya la vigencia plena de un Estado de Derecho en su expresión máxima. Y creo que, en consecuencia, la democracia vale en todos lados. Y el Frente ha tenido silencios cómplices en todos estos tiempos. No se ha querido pronunciar en el Senado de la República con respecto a la situación de Venezuela. ¿Por qué? Porque se ha tenido cola de paja en todo este tema. ¿Por qué la supresión de libertades en un país vale menos que en otro en función de la relación ideológica que se tenga con ese régimen? A mí me parece que está mal. Lo traigo a la política de nuestro país, a la política interna, doctor. ¿A quién quiere sumar en ese proyecto superador en valores para ganarle al frente en el 2019? En primer lugar, nosotros no tenemos una iniciativa en contra de nadie. Nosotros no tenemos una teoría negacionista del Frente Amplio, sino que queremos un espíritu superador, ser mejores, buscar una alternativa, porque yo creo que el modelo del Frente Amplio está agotado. Cuando todavía este gobierno del doctor Vázquez no lleva un año, se agotó en materia de educación, tiró la toalla, se agotó en materia de seguridad, se agotó en materia de inserción internacional, donde increíblemente se tuvo un año peleando por entrar al TISA y después la mesa política retiró al país y al gobierno del TISA. Y ahora nos hablan del Transpacífico cuando todos sabemos que los mismos del TISA son los del Transpacífico y por lo tanto no nos van a dejar entrar porque no somos serios. Entonces, va a venir, a mi modo de pensar, muy respetuoso y humilde, un proceso posfrentista, inexorablemente. Y yo creo que para eso, más allá de las situaciones personales, tenemos que buscar que el país restablezca puentes cortados que ha existido dentro de la propia sociedad uruguaya. Brechas enormes que se han construido en una división de un país entre buenos y malos, en un relato ético mentiroso, fundacional, histórico, que muchas veces desde el Frente Amplio se ha propiciado, donde ellos son los buenos, donde el país se fundó a partir del 1 de marzo del 2005, donde hechos históricos son contados antojadizamente. Entonces me parece que eso necesita una convocatoria plural
de gentes de todos los partidos, desde el Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, sectores del Frente Amplio, no para formar una coalición, no para borrar los límites de los partidos, sino para crear una alternativa que permita encauzar políticas nacionales que el país necesita hoy superar en materia de educación, de salud, de inserción internacional, de seguridad ciudadana. Lo nombró allí al pasar. ¿Hay puntos de contactos entre esta idea suya y la del Partido Independiente de crear este espacio socialdemócrata que de alguna manera también se planteó como una alternativa al frente en 2019? Yo creo que hay puntos de coincidencia y quizás de cierta separación en lo formal. Ajá. A mí me parece que recrear un espacio de centro, donde haya integración de socialdemócratas, de liberales, de personas que tengan un espíritu progresista en serio, de cambio, de transformación, a mí me parece que en eso tenemos coincidencias, donde además tenemos afinidades. Lo formal, la cáscara de ese contenido, la creación de un formato ya electoral, a mí me parece que no es este tiempo. Este es un tiempo de encontrar coincidencias lejos de los episodios electorales, donde no estemos mirando todo en función de cómo me va a ir a mí en esa composición político-electoral. Usted dice primero los acuerdos y después la ingeniería electoral. Ni siquiera los acuerdos, yo creo que hay que plantearse objetivos país, cambios en la matriz educativa, ver cómo enfrentamos el desafío de los tiempos económicos y la inserción internacional, todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, es decir, sacarnos las mochilas ideológicas de encima y ver cómo hacemos que este país avance, porque estamos detenidos, hemos tenido 10 años de crecimiento económico y resulta que no tenemos una mejor educación, una mejor salud, una mejor seguridad pública. Los otros días yo le expresé al senador Mujica, que fue presidente de la República, sí, que él no podía estar hablando del país como si hubiera estado los últimos 5 años en la talud de la Colombes o de la Ámsterdam, cuando él vistió la número 9 de la selección al ser el presidente de la República. Sí, pero le respondió que a usted le marcaron la cara y que en la interna del partido le dijeron cuanto más lejos mejor. A mí no me marcaron ni la cara, ni la cancha, ni nada. El tema fue que hicimos un acuerdo el 23 de febrero del 2012 con respecto a la educación y a los 6 meses yo se lo expresé, incluso cuando en la interpelación al ministro Ehrlich le dije claramente que por este tema se rompía todo, porque se veía claramente que no estaban cumpliendo con lo que habíamos acordado en febrero. En julio ya, en agosto ya se sabía eso. A mí, yo si tengo algo es personalidad. A mí no soy una veleta que la lleva el viento. Entonces no es así. Lo que me parece que el senador Mujica no puede decir que el déficit esto, el déficit lo otro, cuando dejó un déficit de más de 7.000 millones de dólares, cuando el endeudamiento entre el 2005 y el 2015 superó los 20.190 millones de dólares. Y cuando no se han podido enfrentar muchísimos temas, donde se hablaba incluso por el propio senador Mujica en esa sesión sobre la reforma del Estado y las empresas públicas, esto, lo otro, cuando increíblemente las empresas públicas se han prestado para el despilfarro, para negocios ruinosos. Fíjese lo que pasó con Pluna, sí, lo que está pasando con ANCAP, increíblemente un sector del Frente Amplio, ahora, después de 11 años de gobierno, se raja las vestiduras diciendo de que hay que remover directores. Bueno, presentemos la semana que viene una moción para que el presidente de la República aplique los artículos correspondientes de la Constitución Nacional que le permita remover los directores de los entes autónomos. ¿Lo va a promover? Sí, por supuesto, lo vamos a promover, a ver si levanta la mano
el Frente Amplio y el senador Michelini y todo lo que pueda hacer el espacio Frente Liber Sereni, porque si no, de lo contrario, gritamos en la pulpería, callamos en la comisaría, decimos dos discursos, uno en el Parlamento, otro fuera del Parlamento. No está bien eso, a mí me parece que no está bien cuando, además, por ejemplo, venimos de un proceso en donde se ha avasallado al Poder Judicial en el presupuesto. Permítame, atropello, ¿no? Permítame, doctor, preguntarle, volver sobre, usted decía, agrupar a aquellos que pensamos y que buscamos metas y objetivos comunes para dentro de algunos años en el Uruguay. La gente se preguntará, ¿está bien? Respetando los partidos. Está bien, ahí está, a eso voy. ¿Cómo se baja a tierra? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con la concertación que tuvo Novi como figura visible? La concertación es otra cosa. La concertación fue prevista para Montevideo y algún otro departamento. Está bien, pero si la gente que nos está viendo dice, me gusta lo que están diciendo, quiero votar a estos tipos porque piensan... La concertación es otra cosa, es para Montevideo. Y lo que yo estoy planteando es otra cosa. ¿Y cómo se baja a tierra? ¿Cómo se baja a tierra? Si queremos bajarlo a tierra, lo bajamos a tierra. Con propuestas sobre la educación, con propuestas sobre la seguridad, con propuestas sobre la inserción internacional, con iniciativas legislativas que podamos aprobar en este tiempo. Pero manteniendo la identificación en cada uno de los partidos. Es lógico, y si tenemos los esquemas instrumentales para eso, si la instancia de la segunda vuelta puede ser la gran solución, si todos tenemos claro algo que a mí me parece que va a acontecer, me parece a mí que va a acontecer, quizás yo me he equivocado muchas veces y bueno, lo reconoceré nuevamente, pero a mí me parece que en la próxima elección, en esa sí, ningún partido va a tener mayorías parlamentarias en el 2019. Estoy convencido. El Frente por lo menos no va a tener mayorías parlamentarias. Estoy plenamente convencido. Entonces, si eso es cierto, quien gane en segunda vuelta va a tener que hacer un enorme esfuerzo de conjuntar, de coincidir, de converger, de unir, de conformar mayorías parlamentarias para impulsar gobierno a partir del 1 de marzo del 2020. Y eso es un desafío, yo creo que excepcional, extraordinario. ¿Y por qué está tan convencido ahora? Porque ese mismo convencimiento todos los blancos lo tenían antes de las elecciones pasadas y de la anterior incluso. Bueno, porque le erramos, es evidente, aparentemente nuestros pronósticos eran equivocados, raspándose tuvo la mayoría parlamentaria en los episodios del 2009 y del 2014, raspando, esa es la realidad, pero me parece que ahora sí, ahora porque además también dependerá de los proyectos políticos que sean alternativa o que se presenten como alternativa frente a la sociedad uruguaya. Y hablando de alternativa... Porque la gente vota, yo creo que la gente más que partido vota personas, estoy convencido, creo en los partidos, soy orgulloso integrante de mi partido, pero también estoy convencido de que la gente vota personas. Lo que pasó en Argentina, por ejemplo. Bueno, lo que pasó en la Argentina y lo que va a pasar en todos los regímenes democráticos, en los procesos democráticos en América Latina, la gente vota personas. Las marcas de los partidos son importantes y yo no reniego de ellas porque además creo en la solidez de la democracia en función del aporte que los partidos le dan al sistema democrático, en nuestro caso del país. Pero va a votar personas. Y hablando de alternativas, ¿usted cree que el Partido Nacional debe tener una estrategia común para enfrentarse al gobierno? Enfrentarse, digo en los términos políticos, ¿no? ¿O está bien que Alianza vaya por un lado, que todos vayan por el otro? Nosotros tenemos una muy buena relación en la interna del Partido Nacional. Esa es la realidad. Conversamos sobre todos los temas. Y también aunamos estrategia en la mayoría de los temas. A veces se presentan divisiones a la hora de votar algún tema puntual,
Pero a mí no me asusta tampoco la unanimidad, porque yo no creo que tampoco el Partido Nacional tenga que tener una unidad tan monolítica que si la rompemos estamos en una situación de desastre. Basta con ese tema porque con toda franqueza me parece que yo he dado pruebas más que suficientes de aportarle a la unidad de mi partido. Vamos a ser claros. Perdí en las dos últimas instancias electorales y estuve en la primera línea luchando por mi partido. Nadie me lo puede discutir a eso. ¿Se arrepintió de haber dicho? Y no por estar cuidando mi sillón, sino por estar respetando la posición de nuestros compañeros. No me arrepentí de lo que usted me quiere preguntar. Usted me quiere preguntar si me arrepentí ¿De qué? de que no voy a subir más las escaleras del directorio. No lo he hecho y ni lo voy a hacer. Mantengo mi palabra. No integro el directorio, no lo voy a integrar nunca más y no voy a subir nunca más las escaleras del directorio. Es algo que lo asumí clara y comprometidamente. El otro día... Tengo diferencias con el directorio del partido. No las marco mucho públicamente, pero las tengo. ¿Por qué? Porque las tengo. No digo, ¿por qué no las marca? Porque no quiero. Está bien. El otro día el Observador dijo que usted anunció a un grupo muy reducido de dirigentes que volverá a pelear el primer lugar en el partido. Mire, yo con toda franqueza, se lo digo a usted, Alfredo, en respeto a su condición periodística y también por el respeto a la gente, yo no estoy en condiciones bajo ningún punto de vista hoy de hablar de candidaturas. Y todo lo que yo estoy haciendo con respecto a empujar entendimientos y acuerdos, se lo digo con toda franqueza, lo hago en función de un interés nacional que persigo y no por mi destino personal, que poco me importa, porque poco me importaba el 1 de junio cuando perdí la elección. Con franqueza lo expreso. Quienes me conocen lo saben claramente. Y si salí a la cancha fue por representar un proyecto político y por una enorme responsabilidad y compromiso con el deber que tengo marcado indeleblemente en mi condición política y en mi condición humana, de enfrentar el deber y de estar a la altura de mis responsabilidades, porque entiendo que un proyecto político no es mi suerte solamente, es la suerte de todos los que me acompañan, de los miles que me han acompañado en todo el país. Así que mi contestación es que no es tiempo de candidaturas, es una frase trillada, pero yo lo siento así. Estoy peleando por otra cosa, estoy peleando por ver cómo buscamos un proyecto superador que le permita a la sociedad uruguaya construir una república de valores, de principios, de propuestas que hagan a la mejora de la libertad más genuina del ser humano, que es la educación. La educación pública como un valor esencial, el respeto a los valores fundamentales de la libertad, de la familia, que son imperiosos y que sentimos hoy que vamos en un tobogán de caída interminable. Más allá de su destino político, ¿usted sí tiene claro, doctor, que el de esta legislatura es su último periodo como senador? ¿Eso lo tiene definido personalmente? Mire, lo he expresado. Yo con toda franqueza voy a cumplir 20 años en el Senado de la República. Y creo haber hecho lo suficiente desde el punto de vista legislativo. Y quizás pueda ser la última instancia legislativa. Lo veremos. Repito, no es tiempo de candidaturas y mucho menos de saber si es la última, si es la penúltima, porque me parece esencial que nos pongamos a pensar en el posfrentismo, porque se va a venir el posfrentismo, que no es estar en contra del frente ni contra los frentistas, ni negar a los frentistas. El posfrentismo será también con frentistas, con blancos, con colorados, con cívicos, con integrantes del Partido Independiente y con gente sin partido. Pero me parece que el tiempo por venir va a tener que ser de diálogo, va a tener que ser un tiempo de estar juntos
nosotros reservamos la palabra juntos en la Corte Electoral hace meses, por eso de elegir siglas, que hay que obligatoriamente establecer sus lemas. Yo digo, bueno, pongamos la palabra juntos, juntos por el país. Y yo creo que ese es el desafío nacional del tiempo por venir, del Uruguay a partir de los próximos años. Ya es ahora que por incapacidad del propio Frente Amplio, por incapacidad del presidente Vázquez, que no tiene quien lo represente en el Senado de la República, no puede dialogar. ¿Está solo el presidente? El presidente eligió estar solo, porque no conversa hacia adentro y mucho menos hacia afuera. No sé cuánto conversa hacia adentro de su fuerza política, ni con quién conversa. Por los resultados, con poca gente. Y hacia afuera del Frente Amplio, bueno, no conversa con nadie, porque no ha convocado en 9, 10 meses a nadie, a ningún referente político de la oposición. Y yo no pido que me convoquen a mí, por favor, yo soy el último de la fila, el último orejón del tarro. No, pero a referentes de los partidos políticos, para decir vamos a sacar determinada cosa. Vamos a blindar la educación. Hoy la educación es un barco a la deriva, es un desastre. La ministra Muñoz dice que no está en crisis el sistema educativo nacional cuando perdió el 2 y el 3, dos referentes para la política educativa que son sumamente importantes, reconocidos, valorados por nosotros y por todo el mundo, como Filgueiras, como Mir. Nos perdió y no pasa nada. ¿Lo sustituyó con quién? Con integrantes que ya fracasaron en distintos ámbitos de la educación, que nos van a llevar a más de lo mismo. Y entonces, me parece que vamos muy mal en una sociedad en donde la educación pública fracasa. Yo quiero más y mejor educación. Yo quiero un poder judicial independiente y no amenazado con una escopeta recortada, gatillada, por supuesto, con cartuchos con pólvora mojada, como yo dije los otros días en el Senado, con los organismos de contralor aficiados sin recursos económicos, con un presupuesto bianual. Vamos a entendernos, me parece que eso no contribuye y por eso digo que el presidente está solo, no conversa con nadie, o no sé, o con sus amigos de pesca, pero me parece que gobernar el país es un poco diferente. Senador, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, como siempre. Amigos, hacemos la primera pausa. Enseguida hablamos justamente sobre lo que pasó en Argentina, lo que va a pasar, mejor dicho, en Argentina, pero lo que sucedió sobre todo ayer en Venezuela. Enseguida venimos. Entre una cosa y la otra, hablando tantas veces y no diciendo nada.